Bien, en clases anteriores ya habíamos visto cuál era la respuesta de circuitos RC y RL en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Habíamos visto que la resistencia tenía su equivalente en el dominio de la frecuencia, que era la resistencia o la reactancia resistiva, que es lo mismo que la resistencia. Y habíamos visto que la capacitancia, por ejemplo, tenía su equivalente en el dominio de la frecuencia, que era la que. ¿Cómo se llama la resistencia aparente de un capacitor? Impedancia, Mm, en específico, la parte imaginaria del capacitor, Reactancia. reactancia capacitiva, y la del inductor, reactancia inductiva. reactancia inductiva. Bien. Y ahora, juntas las reactancias inductivas, capacitivas y resistivas, pues me dan la impedancia. Habíamos visto también cómo analizar los circuitos en el dominio de la frecuencia, y el día de hoy vamos a entrar ya a las aplicaciones para estos circuitos. Vamos a ver filtros pasivos de primer orden. Los filtros pasivos de primer orden los pueden consultar en el libro de William Haidt en Análisis de Circuitos para Ingeniería. Y pues vamos esta semana a diseñar y valorar filtros pasivos de primer orden y a resolver circuitos en frecuencia compleja. Filtros pasivos de primer orden. Un filtro, pues. Profe, Ajá. una disculpa. Me quedó una duda, es que la clase pasada nos había dicho de la tarea. No íbamos a checar eso hoy. ¿Qué les había dejado de tarea? Era la tarea 2, creo. Ah, para hoy era revisar actividad, ¿verdad? Que yo recuerde, sí. Bien. Ahorita la revisamos, ¿sí? Déjenme terminar nada más con esto. No me acordaba, entonces termino nada más rápido con esto y la reviso, ¿va? Gracias, profe. Ujú. Bien. Entonces, un filtro. ¿Qué es un filtro? Pues es un circuito diseñado para dejar pasar o bloquear ciertas señales dependiendo de alguna de sus características, y en este caso va a depender de sus frecuencias. Vamos a tener, entre los muchos tipos de filtros que hay, el primero que voy a abordar es el filtro pasabajas ideal. ¿Cómo funciona el filtro pasabajas? Supongan que yo tengo el rango de todas las frecuencias posibles aquí en el eje X, y pues tengo la amplitud de las señales en el eje Y. Entonces, este es mi circuito representado con este bloque y este símbolo, que si se fijan son dos señales senoidales, y tengo bloqueada la senoidal de arriba. ¿Por qué? Porque este filtro es pasabajas, o sea, bloquea las altas frecuencias. ¿Qué es lo que va a pasar? Este filtro va a estar sintonizado a una frecuencia de corte, aquí simbolizada como omega C. Lo que se supone que debe hacer este circuito es que vienen señales de diferentes frecuencias y entran todas aquí al circuito. Y todas las señales que tengan una frecuencia de oscilación igual o menor a la de la frecuencia de corte van a pasar por el filtro como si fuera un alambre, o sea, no van a recibir ningún tipo de penalización ni van a ser afectadas de ninguna forma, ¿sí? Todas mis señales van a estar dentro de esto que se conoce como la banda de paso. La banda de paso es el rango de frecuencias que pasan a través de mi filtro. Pero las señales cuyas frecuencias sean mayores a la frecuencia de corte van a ser bloqueadas por el filtro, o sea, no se van a ver. Aquí tenemos la amplitud y vemos que todas las señales cuya frecuencia es menor que la de corte o igual pasan, pero señales cuya frecuencia es mayor que la frecuencia de corte son totalmente eliminadas. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Y tenemos, por el contrario, el filtro pasa altas ideal. En el filtro pasa altas ideal, pues vamos a tener igual mi banda de paso, pero va a ser por encima de la frecuencia de corte. Lo mismo. Tengo una frecuencia de corte y este circuito, que aquí tenemos su símbolo, que si se fijan son dos senoidales, pero ahora la que está tachada es la senoidal de abajo porque este es un pasa altas, bloquea la señal, las frecuencias bajas. Entonces, funcionamiento complementario. Todas las frecuencias menores a la frecuencia de corte van a ser atenuadas por el filtro, o sea, no van a pasar a través del filtro, y todas las señales con frecuencias igual o mayor a la de corte van a pasar a través del filtro. Mi banda de paso, pues es esta de aquí,
Y la banda de paro, que es la banda o el rango de frecuencias que detiene el circuito, por eso se llama banda de paro, pues va a ser esta de acá. ¿Se entiende el filtro pasa bajas y el filtro pasa altas? Sí. Bien. Ahora, nosotros ya habíamos definido algunos comportamientos de circuito, ¿sí? Déjenme. Ahí está. Bien. Entonces teníamos la reactancia capacitiva. ¿Y qué dijimos? Para un circuito RC, tengo mi fuente que está oscilando y conforme aumento la frecuencia de la oscilación, conforme aumento la frecuencia del voltaje, ¿qué pasa con el voltaje en la salida? Acuérdense, el voltaje en la salida está en paralelo con el capacitor. Este voltaje que estoy viendo aquí es el del capacitor. Aumento la frecuencia. ¿Qué pasa con el voltaje del capacitor? ¿Disminuye? Conforme aumento la frecuencia, el voltaje del capacitor va a ir disminuyendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que el capacitor pues ya no se alcanza a cargar y si no se alcanza a cargar el voltaje que veo a la salida pues es el máximo que haya alcanzado a almacenar el capacitor. Entonces, este comportamiento donde si aumento la frecuencia, el voltaje de la salida baja, es esta gráfica que estamos viendo de este lado. Aquí lo que tengo es, ahora en el dominio de la frecuencia, la salida de mi sistema. Y si se fijan, lo que va a pasar, no vamos a tener el sistema ideal, que es esta respuesta de aquí en azul, pero conforme yo aumente la frecuencia de la señal de entrada, el voltaje va a ir aquí, pues es el mismo, ¿sí? Aquí es este punto, aumento la frecuencia, como hasta por aquí, sigue saliendo todo el voltaje y luego aumento la frecuencia un poco más y el voltaje ya cayó. Aumento la frecuencia más y el voltaje cae más, ¿sí? Entonces, conforme aumente la frecuencia, el voltaje de salida va a ir cayendo, va a ir disminuyendo. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. ¿Será solo en el del capacitor? Ahorita en el circuito RC es el que estamos analizando, entonces sí, para este caso específico, ¿va? Ok. Ujú. Ahorita vamos a ver otras combinaciones de circuitos. Entonces, voltaje del circuito RC, voltaje del capacitor, disminuye conforme aumento la frecuencia, entonces va a caer la respuesta, ¿sí? Este es mi voltaje de salida, mayor frecuencia, menor voltaje de salida. ¿Sí queda claro esto? Sí. Bien. Ahora, para los circuitos o para los filtros, para todos mis filtros, estos son filtros otra vez pasivos. ¿Por qué? Habíamos dicho que estos son circuitos pasivos porque no tienen ningún elemento que genere potencia. Y son de primer orden, ¿por qué? Porque las funciones de transferencia que hemos estado obteniendo para estos circuitos, pues son funciones de transferencia de primer orden, no tienen elementos cuadráticos, son filtros pasivos de primer orden. O lo que es lo mismo, porque solo tienen un elemento no lineal, ya sea un capacitor o una bobina. Entonces, esta es la respuesta. Ahora, para la respuesta, esta respuesta en rojo, que es la respuesta real, se determina que la frecuencia de corte es donde yo tengo una pérdida de menos 3 decibeles. Si fuera la respuesta azul, pues yo sé claramente dónde está mi frecuencia de corte. Mi frecuencia de corte es mágicamente donde desaparezca el voltaje. Pero en la respuesta real no tengo ese beneficio. Tengo que encontrar un punto donde la salida yo diga, aquí ya se cortó el voltaje. Si se fijan, menos 3 decibeles es el punto 70-71% o punto 707 del voltaje máximo. Suena raro. ¿Por qué? Porque si mi voltaje de entrada son 10 volts, si mi voltaje de entrada son 10 volts, cuando la frecuencia está aquí, pues mi voltaje de salida son 10 volts. Cuando mi frecuencia es esta, mi voltaje de salida son 10 volts. Cuando mi frecuencia sea esta, ¿cuánto es el 70.71% de 10 volts?
7.07. 7.07 volts. Ahora, ¿ustedes consideran que 7.07 volts es que ya desapareció el voltaje de salida? No. 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 Esto ya lo debieron de haber visto ustedes en la cátedra y o en métodos matemáticos. Entonces, ¿quiénes ya vieron esto del 70.71%? Creo que yo. Ujú. ¿Y por qué es? ¿Por qué se escoge ese valor raro arbitrario? No me acuerdo como tal, pero sí me acuerdo del 0.707 del voltaje de entrada, el voltaje máximo. Ujú. Bien, ¿alguien más se acuerda? ¿Alguien sí se acuerda? ¿No era porque era 1 entre raíz de 2, algo así? Esa es la expresión, o sea, 1 entre raíz de 2 es 0.7071. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué yo digo aquí que esta es mi frecuencia de corte? La frecuencia de corte ideal es donde el voltaje de salida desaparece, aquí, ¿sí? Aquí. Pero en el voltaje real no desapareció, apenas va bajando y llegó al 70%. ¿Por qué? Vamos a explicar por qué. Y en muchas materias les dan precisamente esa explicación con la raíz de 2 que no sé por qué se las dan. ¿Sí? No sé por qué les dan esa explicación siendo que no. O sea, esa expresión se obtiene a partir del criterio formulado. No el criterio formulado se obtiene a partir de esa expresión. ¿Sí? O sea, es como si les explicaran la gravedad con la fórmula de la atracción gravitacional y les dijeran, la gravedad existe porque esta ecuación existe. No, la ecuación es una representación de ese fenómeno. Entonces, ¿por qué utilizamos el punto 70-71%? Potencia. ¿Cómo calculan potencia en un circuito eléctrico? Esto es de circuitos. Voltaje por Voltaje por corriente. corriente. Voltaje por corriente. Bien. Entonces, si yo tengo un circuito, por ejemplo, este circuito, yo puedo calcular la potencia que entrega. Para calcular la potencia que entrega, entonces es el voltaje de salida por la corriente que entrega. Fácil. Pero no. ¿Por qué no es fácil? Porque la corriente que entrega un circuito depende de la impedancia de la siguiente etapa. ¿Sí? Si yo pongo una etapa siguiente que tiene una impedancia baja, va a recibir alta corriente pero bajo voltaje. Si pongo una etapa con una impedancia alta, va a recibir alto voltaje pero baja corriente. Entonces, como la corriente que entrega el circuito depende de la impedancia de la siguiente etapa y yo ahorita la desconozco, quiero dejar la potencia que entrega este circuito en términos del propio circuito. Entonces, la corriente, no. ¿Cuál es otra forma de calcular la potencia? Voltaje al cuadrado sobre resistencia. Muy bien, voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Sí? Ahora, ¿tengo el voltaje que entrega este circuito? Sí, ese voltaje lo sé. ¿Tengo la resistencia del circuito? Sí, también esa la conozco. Nada más, aquí no es resistencia. ¿Qué sería? ¿La reactancia o impedancia? La impedancia, que es la reactancia total. ¿Sí? Entonces no sería resistencia, sería su impedancia. Y ya, ahí está la potencia en términos de puros elementos del circuito. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe. Bien. Ahora, vamos a hacer unas obviedades y vamos a decir que la impedancia del circuito la voy a dejar en un término muy sencillo. ¿Sí? Es nada más para el ejemplo. Vamos a decir que la impedancia del circuito son 10 ohms. ¿Sí? Son 10 ohms. Y yo sé que el voltaje de entrada del circuito son 10 volts. Entonces, cuando estoy aquí,
Si mi voltaje de entrada son 10 volts y estoy aquí en una frecuencia baja, ¿cuánto es el voltaje de salida? Serían los 10 volts, ¿no? Sería todo el voltaje. Idealmente sería todo el voltaje. Entonces, si mi voltaje de salida son 10 volts, eso significa que mi potencia se calcula como 10 volts al cuadrado sobre 10 ohms. ¿Cuánto es eso? 10. Son 10 watts. La potencia que está entregando el circuito ahorita son 10 watts. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Bien. Ahora, supongamos que ya llego hasta aquí y llegué a este punto. En este punto quedamos que el voltaje de salida es el 70.71% del voltaje de entrada. Entonces, ¿cuánto sería ahora mi voltaje de salida? 7.07. 7.071 volts. Entonces, ahora, díganme cuánto les da la potencia si son 7.071 volts al cuadrado. 4.99. 4.99 por los decimales que estamos redondeando son 5 watts. ¿Qué pasó con la potencia? Disminuyó el doble. Disminuyó a la mitad. Ah, la mitad. La potencia disminuyó a la mitad. Entonces, este punto de menos 3 decibeles o el punto 70-71% se escoge porque es donde la potencia de salida cayó a la mitad. El voltaje de salida nada más cayó un 30%, pero la potencia cayó un 50%. Entonces, yo por criterio de diseño digo, si mi circuito ya nada más me está entregando la mitad de la potencia que me entregaba originalmente aquí, pues yo digo que ya dejó de funcionar. O sea, yo digo que ya la señal que me está entregando es despreciable. Por eso se escoge este punto. ¿Y este punto dónde se va a escoger? Este punto, esta frecuencia de corte es el inverso de tau. ¿Sí? Es el inverso del su tau. Entonces, por ejemplo, para este circuito, ¿cuánto es la tau de este circuito? Son 10. 10 segundos. Entonces, sáquenle el inverso a 10 segundos. Punto 1. 0.1. Eso significa que la frecuencia de corte de este circuito serían 0.1, ¿sí? Sería 0.1 radianes por segundo, ¿sí? O nepers. ¿Se entiende? ¿Queda claro hasta aquí? Sí. Bien. Seguimos. Entonces, mi pendiente va a cruzar por aquí. Este es el 70.71%. Esta es mi frecuencia de corte. Aquí voy a perder 3 decibeles. La medida de los decibeles se utiliza porque es una medida de potencia relativa, ¿sí? Los decibeles también en la cátedra les van a enseñar a calcular eso. Los decibeles se calculan con base logarítmica. Es 20 logaritmo base 10 de la potencia. Entonces, si hago 20 logaritmo base 10 de mis números, me va a dar menos 3 decibeles. Cuando estamos aquí es 0. Mi nivel de máxima potencia es 0. Y aquí es menos 3 decibeles. Cada vez que la potencia cae 3 decibeles, perdí más o menos la mitad de la potencia. Cada caída de menos 3 decibeles es una caída de la mitad de la potencia. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Eso significa que aquí tenía 10 watts de potencia y acá, que son menos 3 decibeles, voy a tener 5 watts de potencia. Y esta gráfica, esta curva que describe el comportamiento del filtro, tiene una pendiente más o menos constante de menos 20 decibeles por década, ¿sí?
¿Eso qué significa? Que cada década de frecuencia voy a perder otros 20 decibeles adicionales a los que tenía en este punto. ¿Cuánto es una década? Una década es el punto donde yo esté aquí, la siguiente década es 10 veces esa frecuencia. Por ejemplo, si aquí fuera en 1 kHz, si la frecuencia de corte fuera 1 kHz, ¿dónde es la siguiente década? Al final de la gráfica. No, ¿en qué valor de frecuencia es la siguiente década? En 100. 10 veces 1, ¿cuánto es? 10. La siguiente década es en 10 kHz. ¿Y la década después de esa dónde sería? En 100. ¿Y la década después de esa dónde sería? ¿Y la década Mil. después de esa dónde sería? ¿Y 10 la mil. década después de esa dónde sería? 100 ¿100 mil. mil? Así funcionan las décadas. Entonces, esto me dice, cada vez que avances una década, tu potencia de salida va a caer 20 decibeles adicionales. Dividan 20 entre 3. ¿Cuánto es 20 entre 3? 6.66. 6.66. Eso significa que 20 decibeles implican una caída de la mitad, 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 de la mitad de la potencia que tenía. ¿Sí? Entonces dividan 5 watts entre 2 y luego 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 entre 2. ¿Cuánto les da? ¿Cuántas veces entre 2? 7 veces entre 2. Para redondear. Si no me equivoqué, son .03906. Ajá, entonces .03906, o sea, 39 miliwatts de potencia. Si se fijan, pasamos de 5 watts y en la siguiente década son 39 miliwatts. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Así va a funcionar mi filtro. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro estos componentes y los invierto? O sea, pongo el capacitor acá y pongo la resistencia aquí. Conforme aumenta la frecuencia, ¿qué le pasa al voltaje del capacitor? Disminuye. Entonces, si el voltaje del capacitor está disminuyendo por ley de voltajes de Kirchhoff, ¿qué le pasa al voltaje de la resistencia? Aumenta. Entonces, si invierto los componentes, se comportan igual. ¿Qué va a pasar? Aquí tengo el voltaje del capacitor. Estoy viendo el capacitor a la salida. Entonces, conforme aumento la frecuencia, el voltaje del capacitor disminuye. Pero si invierto los componentes, lo que voy a ver es esto. Si veo la resistencia, significa que conforme aumenta la frecuencia, el voltaje de la resistencia aumenta. ¿Sí? Conforme aumenta la frecuencia, el voltaje de la resistencia aumenta. Y este es un filtro pasa altas. Si este es un filtro pasa bajas, pues este es un filtro pasa altas. Entonces, si tengo un filtro pasa bajas RC, ¿cómo hago un filtro pasa altas con los mismos componentes? Se cambian de lado la resistencia y el capacitor. Nada más intercambio las posiciones de los componentes y paso de tener un filtro pasa bajas a tener un filtro pasa altas. ¿Se entiende? Sí. Bien, ¿preguntas hasta el momento? Voy a hacer el circuito. Aquí estás. Teníamos la función de transferencia para un circuito RC. Eso ya lo habíamos encontrado. ¿Cuál era? Acuérdense. Revisen sus notas.
1 sobre tau por S más 1. Excelente. 1 sobre tau S más 1. ¿Y la del RL? Tau por S sobre tau por S más Tau 1. por S sobre tau por S más 1. Listo. Ahora, circuito RC y circuito RL. Entonces, pregunta, ¿cuál sería la función de transferencia ya no para un circuito RC, sino para un circuito CR? ¿Sí? El circuito donde invierto los componentes. Déjenme ver. No. Imágenes, semana 1. No, semana 2. Aquí estás. Circuito CR. Ahí está. Circuito CR. ¿Cuál va a ser la función de transferencia para el circuito CR? Pues vamos a calcularla. La función de transferencia para mi circuito CR pues va a seguir el mismo principio de todas las funciones de transferencia. La función de transferencia que dijimos que era ganancia de voltaje. ¿Y cómo calculaba ganancia de voltaje? Era El voltaje voltaje de ay, caray. entrada. Voltaje de salida Ajá. entre El de la voltaje de entrada. entrada. Muy bien. Y pues para esto ya sabemos que la función de transferencia también, como es un divisor de tensión, se puede calcular como la proporción de las resistencias, ¿no? O la proporción de las impedancias o de las reactancias. Esto es impedancia de salida entre impedancia total. Fue lo que encontramos cuando hicimos estos dos cálculos de acá, ¿sí? Y para este circuito, ¿quién determina la impedancia de salida? ¿Qué componentes hay en la salida? O en paralelo a la salida. Una resistencia. Nada más una resistencia. ¿Y cuál es la impedancia total de este circuito? ¿Cómo se calcula? ¿Serían 10 ohms? No. Ahí no tienen valores. La del capacitor más el de la resistencia. La reactancia capacitiva más la reactancia resistiva. Sí, o sea, acá pues es la reactancia resistiva. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Y esto a qué va a ser igual? La reactancia resistiva, pues ya sabemos que es la resistencia. La reactancia capacitiva, ¿cómo se calcula? 1 sobre SC. 1 sobre SC más la reactancia resistiva, que ya sabemos que es R. Y listo. ¿Se entiende? Bien. Sí. Ahora pues nada más me queda resolver este circuito simplificándolo. ¿Por qué valor tendría que multiplicar esta expresión para simplificarla? Quiero quitar las S dividiendo y quiero dejar en términos de tau. ¿Por qué valor lo multiplico? ¿Cuál sería su neutro multiplicativo? SC. Sobre SC, SC. excelente, sobre SC. ¿Y esto qué me va a dar? R por SC, ¿cuánto me da? Tau por S. Y abajo me va a quedar 1 más tau. 1 más tau S y los reordeno y pues me va a quedar tau S más 1.
¿A cuál función de transferencia se parece esta? A la RL. Así es. Eso significa que la función de transferencia en un circuito RL es la misma que la función de transferencia en un circuito CR. ¿Sí? La función de transferencia en un circuito RL es la misma que la de un CR. Entonces, por correlación, si el CR es el RL, el LR, déjenme buscar el LR. Es como el Así RC. es, el LR, nada más déjenme ver a ver si tengo un LR. No, no tengo LR. No. Entonces, el LR es como, ¿otra vez? Como el RC. 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 Significa eso que no importa el orden de mis componentes, solo hay dos funciones de transferencia posibles. Y como yo acomode mis componentes, me van a dar una u otra. RC, esta. LR, también esta. RL, esta. CR, también esta. O lo que es lo mismo, un circuito RC es un filtro pasabajas. Un circuito LR también es un filtro pasabajas. Circuito RL es un filtro pasa altas, circuito CR también es un filtro pasa altas. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Ok. Si no hay preguntas, pues continuamos. Ahí está. Ahora, precisamente, faltaría encontrar la función de transferencia de un circuito LR. ¿Sí? Faltaría encontrar eso. Así lo voy a dejar ahorita. Seguimos. Ahora, vamos a hacer un diseño. Vamos a hacer el diseño de un filtro. Vamos a regresarnos al filtro básico, al que estábamos viendo ahorita. ¿Sí? Vamos a hacer el filtro RC. Vamos a hacer nuestro filtro RC. Otra vez, este es un filtro ¿pasa qué? Pasa bajas. Entonces yo ya sé que la función de transferencia de un filtro pasa bajas, pues es lo mismo que la función de transferencia de un circuito RC. Entonces es esta de acá. Ahí está, esa es mi función de transferencia. Ahora, dijimos que la frecuencia de corte era el inverso de tau, de la tau del circuito. Entonces, pregunta. Bueno, todavía no, pregunta no se crean. Y además, yo sé que la frecuencia, y eso también ya lo vimos, la frecuencia de corte o cualquier frecuencia angular, ¿cómo se calcula en hertz? Era W sobre 2pi. No, por ahí va, pero no. Era el inverso de lo que dijo mi compañera, ¿no? Le falta. La frecuencia en nepers o radianes por segundo se calcula a partir de la frecuencia en hertz como 2 por pi por la frecuencia. Entonces, si esta es mi frecuencia angular de corte, ¿esta cuál va a ser? Pues mi frecuencia en hertz de corte. ¿Sí? Mi frecuencia de corte en hertz. ¿Se entiende? Bien. Ahora, vamos a diseñar un filtro. Yo quiero hacer un filtro con una frecuencia de corte de un
kilohertz. ¿Sí? Pues más, se los voy a dejar de 100 Hz. Vamos a hacer un filtro con una frecuencia de corte de 100 Hz. Entonces, ¿cómo vamos a diseñar el filtro? Ya tengo la frecuencia de corte, pero está en Hz. ¿Qué necesito hacer? En Hz no me sirve para los cálculos. Multiplicarla por 2pi, ¿no? Tenemos que convertirla a frecuencia angular. ¿Y eso cuánto les va a dar? 2 por pi por 100 Hz. ¿Cuánto les da? 628.31. 628.31 nepers o radianes por segundo. Listo. Ahí está, ese número sí lo puedo utilizar. Ahora, ya tengo la frecuencia de corte, excelente. Me falta, ¿qué desconozco de mi filtro? Ya sé su frecuencia de corte, ¿qué desconozco? La Si angular. es más alto, se pasa bajas. Es un filtro pasabajas, ya tengo su frecuencia de corte, ¿qué desconozco? Si lo quiero hacer en mi proto, ¿qué necesito? ¿El voltaje? El filtro va a funcionar para cualquier voltaje. Por eso estamos especificando su frecuencia de corte. ¿Qué desconozco? Si yo les digo, listo, ya está diseñado el filtro, vayan y compren los componentes y fabriquen lo que necesitan. Los valores de resistencia. No tenemos y capacitancia. valores de resistencia ni de capacitancia. ¿Sí? Entonces, necesito los valores de los componentes. En un circuito RC, en un circuito RC, ¿qué expresión del circuito que puedo encontrar con la frecuencia de corte involucra a la resistencia y el capacitor, a los dos componentes? Tau. Tau. Entonces yo sé que la tau de un circuito RC, ¿cómo se calcula? Resistencia por capacidad. Resistencia por capacitancia. ¿Sí? Entonces, desconozco los valores de la resistencia y la capacitancia, pero también sé por estas expresiones de acá que tau es igual a qué. O sea, despejando esta de aquí. Si yo sé que omega c es el inverso de tau, tau es igual a qué. El inverso de omega El c. inverso de omega sub c. Y esto, pues, ¿a qué va a ser igual? Al inverso del valor que ya encontraron ustedes, que eran 628.31. ¿Cuánto les da eso? Punto 59. 1.59 milisegundos. Listo. Bien, entonces ya tengo el valor de tau. Pero el problema es que no puedo despejar ni R ni C de aquí porque son dos incógnitas. Lo que sigue como criterio de diseño es darle valor a uno de los componentes. Y siempre le vamos a dar valor al componente más difícil de encontrar o el que tenga menos diversidad. Entonces, entre resistencia y capacitor, ¿cuál tiene más variedad de valores? ¿La resistencia o el capacitor? La resistencia. El capacitor, de hecho, solo tiene 1.1, 2.2, 3.3 y 4.7 y múltiplos de esos valores, o sea, 1.1 micros, 110 micros, 1100 micros
11.000 micros y así sucesivamente, igual 2.2, 220, 22, 2200, etcétera. En cambio, las resistencias pues tienen valores 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, así ya hasta que lleguemos a 2, 2.2, 2.3, 2.6, 2.8, etcétera. Por lo tanto, como es más fácil encontrar o hacer arreglos de resistencias, incluso con un potenciómetro, que hacer arreglos de capacitores, vamos a darle valor al capacitor. Entonces, escojan un valor de capacitor ustedes. ¿Qué valor de capacitor escogerían? El que queramos. 5 faradios. No, 5 faradios es muchísimo. O sea, ya estamos trabajando con valores reales. 47 micros. ¿Cuánto? 47 micros. Ok, ¿qué pasa si le damos 47 microfaradios? Ya tengo el valor del capacitor, entonces. Ahora díganme, despejando de tau, ¿cómo encuentro el valor de la resistencia? Tau entre la capacitancia. La resistencia es tau entre la capacitancia. ¿A qué va a ser igual esto? Tau, pues quedamos que eran 1.59 milisegundos entre la capacitancia, que son 47 microfaradios. ¿Cuánto les da eso? 1.59 milis entre 47 micros. Me dio 33.83. 33.83 ohms. Y pues, listo. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ver si no hay ningún error de cálculo. Entonces, pues iniciamos el simulador. Simulación nueva. Y pues ponemos nuestros componentes, que es fuente de voltaje, mi resistencia y un capacitor. Listo. Pongo mis tierras. Tierra. Tierra. Alambro. Listo. Y les doy valores. El capacitor me dijeron que de 47 micros. La resistencia de 33.83. Y la fuente de voltaje, pues vamos a seguir trabajando con la que yo estaba utilizando, senoidal. Y amplitud le vamos a dar 10 volts. Y frecuencia le vamos a dar ahorita 10 Hz. ¿Sí? Entonces, este es un filtro pasabajas. Si es un filtro pasabajas, significa que va a tener esta respuesta. ¿Sí? Aquí es 1 kHz. La frecuencia de corte es 1 kHz. Y esto es la banda de paso. Entonces, ahorita le voy a dar 10 Hz. ¿Dónde estamos? ¿En la banda de paso o en la banda de paro? En la de Banda de paso, paso, ¿no? muy bien. Estamos por aquí. Entonces, si mi voltaje de entrada son 10 volts, más o menos ¿cuánto debería ser mi voltaje de salida? Como 9 y Debe algo, ser ¿no? muy cercano a los 10, ¿no? Vamos a hacer la verificación, entonces. Edit.
Spice análisis. Y vamos a hacer la transitoria. Tiempo de paro y vamos a darle unos 3 ciclos. Si es una fuente... bueno, si ahorita tenemos una entrada de 10 Hz, eso significa que oscila 10 veces por segundo, ¿sí? Entonces quiero ver 3 ciclos. Entonces voy a detenerla en 10 Hz. Eso significa que son 0.1 segundos en 0.3 segundos. 0.3. Con eso debería haber 3 ciclos completos. Empezamos a guardar datos en 10. Pasos máximos de, vamos a ponerle ahorita 10 milisegundos. Ok, pongo mi análisis por acá. Bien, y le ponemos nombre a los nodos porque si no me da ansiedad. Entrada y salida. Y vamos a hacer la simulación. Hago la simulación, analizo voltaje de entrada, ahí están mis 3 ciclos, y voltaje de salida, que debería ser casi igual que el de entrada. Ahí está. ¿Se parece el de salida al de entrada? Sí, ¿están un poquito separados o están Están pegados? desfasados. El capacitor va a introducir un desfase, ¿sí? Acuérdense que el capacitor tarda un tiempo en responder al voltaje de entrada. Ese tiempo que tarda en responder es el desfase que estamos viendo entre la entrada y la salida. ¿Sí? Ah, ok, ya, sí. ¿Se entiende? Bien. Sí. Ahora, vamos a cambiar. Voy a subir la fuente. Ahorita estamos en 10 Hz. Estamos por aquí. La voy a subir a 100 Hz. Si acá es 1 kilo, vamos a subirla por aquí, a 100 Hz. Entonces, ahora la voy a subir a 100 Hz. 100. Listo. Y mi análisis, pues también lo voy a modificar. Si ahora es 10 veces más rápida, pues ahora analizo un décimo del tiempo. 3, que serían 30 milis, y acá vamos a bajar a 1 milisegundo. Ok. Corro la simulación. ¿Y qué pasó? Subí la frecuencia. ¿Qué le pasó al voltaje de salida? Disminuyó. Ahorita ya estamos como por aquí, o sea, ya empezó a bajar el voltaje. Voy a subir más el voltaje, la frecuencia de entrada. Ahora la voy a mandar a 500 Hz. Y acá, pues, si son 500 Hz, eso significa que oscila 500 veces, son 0.2. Serían 0.12. Y este lo vamos a mandar ya a 100 micros. Ahí está. Vamos a ver si con 12. Ahí está. ¿Qué pasó con el voltaje de salida? Disminuyó. Y ahora ya me voy a ir directamente a mi punto, mi frecuencia de corte, que dijimos que iba a ser... Ah, no, espérense. Esta la había diseñado para 100 Hz, ¿verdad? Esta la diseñé para 100 Hz, perdón. Tenía la idea en la cabeza de que era para 1 kHz. Estos son 100 Hz, entonces en 10 Hz estábamos por aquí. 10 Hz, entonces. Ahora vámonos a 50 Hz. 50 Hz, la corro y vamos a cambiar el tiempo. Si son 50 Hz, hace 50 oscilaciones por segundo, 0.2, 0.6, para ver 3 oscilaciones. Ah, me equivoqué. Punto C, son 0.3. Ah, de hecho con 0.2. Listo. Ahí está. Entonces, ahí está, 50 Hz. ¿Bajó el voltaje de salida? Bien. Sí. Y ahora vámonos, ahora sí a los 100 Hz. Sí, vámonos a los 100 Hz. Ahí está, 100. Y el análisis lo voy a cambiar a, pues, 0.05. Ahí está. Corremos. ¿Y bajó más el voltaje de salida?
Sí, bajó Sí. todavía más. Sí. Ok. Entonces, ahí está. ¿Sí? ¿Cuánto es mi voltaje de salida ahorita? Vamos a hacer el análisis. ¿Sí? Vamos a ver si me sale. Edit. Spice. Spice Directive. Y un punto MEAS. En el análisis transitorio. Lo voy a llamar Vout. Y es el máximo desde... Ahora, aquí hay algo importante. Si se fijan, esta senoidal, este pico, está está por encima de estos otros picos de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi filtro, al ser un dispositivo no lineal, no va a tener la misma respuesta al inicio de su funcionamiento que conforme vaya pasando el tiempo. Entonces, la idea es que omitamos esta senoidal o este pico, ¿sí? Esta cresta. Entonces vamos a analizar, yo aquí reviso y digo, pues más o menos como de 10 milis a 50 milis. Entonces, de 10 milis a 50 milis. Vamos a ver si no me falla la sintaxis. Ahí está. Corremos y vamos a ver View, Spice Error Log. Falló. Me está fallando la sintaxis. Algo no estoy haciendo bien aquí. A ver, déjenme consultar la documentación. ¿No será porque en el Esperen, análisis no veo. transitorio tiene los 100 micros? ¿Cómo? ¿No No es sería- por Vout? Sí. Gracias. Sí, es que no le dije qué, o sea, no le estoy diciendo qué mida. Máximo voltaje en el nodo de salida, gracias, desde 10 milis hasta 50 milis. Corremos. Edit. No, View. Spicer Log. Y ahora sí. Entonces, estamos en 100 Hz, la entrada son 10 volts. ¿Cuánto debería ser la salida? 70.71%. ¿Cuánto es el 70.71% de 10 volts? 7.01. 7.071. Entonces, ahorita tengo 7.061. Por el error de los componentes, ahí está. Eso es lo que estaba esperando en 100 Hz. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Y quién me dijo ahorita del error, compañera? Anet. Anet Mora. Sí, se me confunden. Es que no estoy viendo la pantalla. Mora. Caray. ¿Sí es esta? Cisneros, Rubalcaba, Alonso, Coronado Reyes. ¡Salud! Gracias. Caray, abrí otra lista que no era. Sí. Mora, Plasencia, Net. Bien, punto extra, Net. Gracias. Gracias. Listo. Ahí está. Ya encontramos el voltaje real de salida. ¿Preguntas hasta el momento? Ok. Si no hay preguntas, entonces continuamos. Ahora, vamos a hacer otro análisis nuevo. Nos vamos acá a... selecciono Edit, Spice Analysis. Y ahora vamos a hacer un análisis de corriente alterna. ¿Sí? Análisis de corriente alterna. Tipo de barrido que vamos a hacer por décadas. Número de puntos por década, pues le vamos a poner unos pocos, 10. Frecuencia de inicio la dejamos así como está, en 0.5 Hz, 0.05 Hz. Y vamos a parar el análisis. Dijimos que mi frecuencia de corte ahorita está en 100 Hz. ¿Dónde es la siguiente década? 1000. ¿Y dónde sería la siguiente década? 10.000. Entonces, 10.000.
Son 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 megahertz, 10 megahertz. Entonces yo creo que me voy a ir nada más unas 4 o 5 décadas adelante. Lo voy a hacer hasta 10 megahertz. Vamos a ver si con 10 megahertz se ve bien. Ahí está, listo. Pongo mi análisis aquí y si se fijan, cuando pongo el análisis de corriente alterna se comenta el análisis transitorio. No necesito comentarlo, listo. ¿Qué otra cosa necesito hacer? Mi fuente de voltaje necesito ponerle un voltaje de AC, porque aunque parezca contradictorio, esta señal senoidal no se ve en el análisis de AC. Acá tengo que ponerle el voltaje de AC. Y vamos a ponerle un voltaje pues de 10 volts. ¿Sí? O sea, el mismo voltaje que tengo aquí, pero que se vea en AC. Listo. Ok. Y vamos a ver si no explota. Lo corremos y ahí está. Aquí tengo mi respuesta, que es esta misma. ¿Sí? Esta respuesta de aquí, obviamente nada más, esta también está más idealizada, pero esta es mi respuesta. ¿Sí? ¿Se entiende? Igual cierro, corro análisis, voltaje de salida y ahí está. Aquí me equivoqué yo. El análisis está aquí. 10M. 10M son 10 milihertz. ¿Sí? Para que sean megas es mega. ¿Sí? 10 megas. Ok, volvemos a correr el análisis. Ahí está. Ahora sí. Esta es esta. ¿Se entiende? Es esta de aquí. Y pues si se fijan, aquí corroboramos que en 100 Hz más o menos, aquí empieza la caída de mi señal. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Bien, esto es lo que se conoce como gráfica de Bode. Aquí tengo voltaje de salida contra el desfase de la señal. Entre más alta sea la frecuencia de entrada, más se va a desfasar la salida. ¿Por qué? Porque el capacitor tarda tiempo en responder. Entonces, si la señal de entrada cambia cada vez más rápido y el capacitor sigue tardando lo mismo en responder, pues la entrada literalmente puede dar varias vueltas o varios ciclos antes de que la salida responda, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? O sea, aquí estamos viendo que al final hay un desfase de menos 90 grados. Eso significa que literalmente parece que se voltea la salida. ¿Sí? Parece que la salida se voltea. Pero en realidad lo que pasó es que se desfasó media senoidal. ¿Todo claro hasta el momento? Bien. ¿Preguntas, dudas o comentarios? Profe, ¿este tipo de filtros se utilizan para cualquier componente electrónico? Sí, o sea, estos filtros los pueden utilizar para cualquier aplicación. Obviamente estos son los filtros más básicos. Vamos a ver unos filtros, ya que veamos filtros de segundo orden, pues los filtros de segundo orden son más eficientes porque estos filtros, si se fijan, pues tardan mucho en atenuar la señal. Parece que responden rápido, pero si se fijan, de 100 Hz, que es aquí, a 1 kHz, todavía mi voltaje de salida es bastante considerable. O sea, yo digo que perdí ya mucha potencia, pero pues el voltaje de salida sigue siendo un nivel considerable. Yo quisiera que aquí en cuanto llegara a los 100 Hz desapareciera totalmente el voltaje. Entonces lo que vamos a hacer más adelante es diseñar filtros de orden mayor y los filtros de orden mayor van dándome una respuesta más inclinada. Entonces en lugar de esta tendría a lo mejor una respuesta así como esta que ven aquí. Esta no es respuesta de frecuencia, pero digamos que pasaríamos de una así a una así. ¿Sí se entiende? Sí, es que lo que pasa es que le pregunto porque yo estoy muy relacionado, por ejemplo, en el ámbito del audio. Y pues se utilizan mucho los filtros, los pasa alta, los pasa baja. Sí. Y por eso Sí, aunque para audio las aplicaciones son más bien filtros Butterworth y Chebyshev, que son filtros que van a ver en operacionales, en analógicos 2. O sea, estos filtros que vamos a hacer en la clase son filtros muy básicos, pero también se suelen utilizar. Por ejemplo, unos filtros básicos que sí se suelen utilizar es para las bocinas.
A veces se les ponen arreglos, por ejemplo, a los tweeters o a los buffers, se les ponen arreglos precisamente de filtros pasa altas o pasa bajas con RLs, ¿sí? Resistencia y bobina. ¿Para qué? Para limitar la respuesta de las bocinas. Por ejemplo, un tweeter, ¿qué es lo que quiero? Que reproduzca nada más los agudos, ¿no? Entonces, las frecuencias agudas, ¿cuáles son? ¿Las altas o las bajas? Las altas. Entonces, hago un circuito RL muy básico y ya con eso puedo conectar el tweeter. Y pues lo que va a hacer es que las frecuencias bajas no entran a esa bocina y la bocina va a reproducir solamente los sonidos para los que está diseñada, para los sonidos altos. Un buffer o un bajo, ¿qué frecuencias reproduce? ¿Altas o bajas? Entonces pongo un arreglo LR en forma de pasabajas y ahí bloqueo en las frecuencias altas y nada más dejo pasar las frecuencias bajas y ya, así funcionan. Esa sería una aplicación muy básica de estos circuitos muy básicos, ¿sí? Ok. Sí, me da una idea más clara, profe. Bien. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, si no hay más preguntas, entonces ahora sí, terminamos la teoría